pues es una actitud mucho más emotiva, una actitud mucho más corporal, una actitud mucho más efervescente en la población, una actitud menos racional, una actitud menos pensante, menos individual, en lo que esto representa y puede terminar generando en mi propia salud o la de mi propia familia. No es la primera vez que hacen fiesta. A mí sí me han mandado a tirar piedra, han roto mi puerta, todo. ¿Por qué? Por lo que llamo policía, porque siempre hacen fiesta, señorita. Se ponen a vender sus cervezas y toman gente. La pandemia del nuevo coronavirus no ha terminado. Hoy se conoce que 4 de cada 10 peruanos en áreas UCI tienen menos de 50 años. 2 de cada uno de estos no presenta enfermedades crónicas, según datos de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva. Muchos de ellos son jóvenes menores de 30 años, jóvenes que bailan y se divierten, así como vemos en estas fiestas ilegales. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Les agradezco bastante que puedan acompañarme en este nuevo video en donde voy a abordar un tema de suma importancia. Los covidiotas. Una palabra demasiado fuerte, demasiado repulsiva para algunos, hiriente, pero para otros una palabra necesaria e importante. Covidiotas, una manera de poder castigar a las personas que no consideran o no toman en cuenta los derechos de los demás en la medida que salen, no se ponen mascarilla, que van a festejar, la verdad es que no tienen ningún cuidado con nadie en absoluto, etc. Quiero hablar de eso. Y desde el inicio les digo que la palabra covidiota, por más que haya sido aceptado por la Real Academia Española y etcétera, etcétera, no necesariamente es una palabra, un término que nosotros podemos incluir en un conjunto de oraciones o de palabras como las nuestras. Quiero ir por partes. Primero, Europa, España, como la Real Academia, a quien muchos de nosotros decimos, si la Real Academia no lo acepta, yo no lo digo, como si la Real Academia pudiera, pues, a la larga regular nuestras vidas, es en primer lugar una institución que actúa dentro de un grupo de personas que generalmente son de países en donde el contrato social, entendiéndolo como la relación entre Estado y sociedad civil, se ha desarrollado a duras penas al inicio, pero que se ha desarrollado finalmente creando ciudadanos. Con ciudadanos me refiero a personas con derechos y que son conscientes de sus deberes. En tanto ha tenido derechos y los ha ganado, repito, a duras penas a través de una serie de guerras, rebeliones, revoluciones, como la famosa Revolución Francesa, como ustedes bien saben, y el tercer estado, que termina enfrentándose al clero y termina enfrentándose al Estado mismo, en realidad, pues a la aristocracia que tenía pues unos derechos sobre los demás. Pero más allá del tema europeo, nosotros no tenemos nada que ver con eso. En el Perú, en Latinoamérica, pero voy a hablar del Perú. En el Perú nunca ha habido contrato social. Un país que fue fundado por criollos, que solamente dirigió el país para ellos, en un porcentaje que no escapaba más de 8%, sobre un 85% indígena, del cual todos tenemos sangre y deberíamos autodefinirnos como tal, sin considerando por supuesto que estamos hablando de una gran diversidad de indigenidades en el país. Poco difícil decirlo, pero más difícil aún pensarlo, porque estamos hablando de poblaciones que son muy diferenciadas y plurales entre sí, para volvernos individuos o personas que nos sentimos con la determinación de ser mestizos. La idea de mestizaje es una idea que prácticamente anula nuestras diferencias, anula nuestras cosmovisiones, anula nuestra historia, pero no me quiero detener en eso. Quiero hablar de lo que representa la palabra covidiota. La palabra covidiota se convierte en una manera de ser un estigma, en una manera de insultar, en una manera de repeler a personas que tienen determinadas características estratificadas. Digámoslo así, las personas que tienen mayores necesidades de salir al aire libre, las personas que tienen mayores necesidades se puede decir, de hablar con otras personas, como se ha visto en otros contextos. Y justamente en este video quiero yo invitarles a ver un fragmento, es un video muy pequeño, de la entrevista que me hicieron. A mí un canal nacional, un canal local, me hizo una entrevista sobre qué opinaba de la palabra covidiota. Prácticamente no se me permitió o no incluyeron lo que estoy hablando en este momento y solamente señalaron un pedazo muy pequeño hablando de un grupo de personas que estaban en una fiesta, señalando e indicando que la palabra covidiota prácticamente tenía una buena relación con lo que veíamos allí. No podemos generalizar a todos de la misma manera. Hay personas que tienen mayor acceso al ámbito público, personas que tienen acceso a clubes sociales, personas que tienen acceso a clubes campestres,
y que generalmente tiene que ver con la capacidad adquisitiva de esta población. Y hay poblaciones que no tienen acceso a nada de esto, ni siquiera tienen un parque cerca de su casa, o los parques están enrejados, o los parques están llenos de flores y ni siquiera me puedo meter a un parque. Cerca de mi casa, acá muy cerca, yo solía pasear a mis perros. Ustedes saben, no sé si saben, tengo 8 perros y no puedo pasearlos ya en ese parque porque está completamente enrejado y lo han llenado de flores, que se ven muy hermosas, pero yo no tengo acceso a ese espacio público. Solo me queda la vereda dura, la vereda sucia, la vereda tan fría. El problema es ese, si no tenemos espacios públicos, ventilados, no podemos interactuar. No podemos creer que encerrándonos en nuestras casas es únicamente lo que nos va a salvaguardar la vida, salvaguardar a futuro. Tenemos que aprender en esta nueva regulación social que el COVID-19 o la COVID-19 es una pandemia que evidentemente estamos en peligro de contagiarnos y en peligro de morir. Por supuesto que sí, pero tenemos que considerar que hay grupos humanos que tienen mayor acceso a espacios públicos que otros grupos humanos no lo poseen, no lo tienen. Antes de hablar de covidiota, debería primero pensar en por qué es que tiene esa incapacidad, desde mi punto de vista, o en todo caso, esa característica de no tener una consideración en torno a los mayores cuidados de protección. Pero estaban allí en una fiesta, pero estaban bailando sin protección bucal, pero son covidiotas al final de todo. ¿De qué nos sirve insultarnos entre nosotros? ¿De qué nos sirve estigmatizarnos? Y que de manera coincidente tenga que ver con estratos sociales predeterminados. Vamos a volver a la época o a la insignia discriminatoria en que las personas que no tienen acceso a educación primaria, secundaria, superior, que no tienen ingresos económicos altos, son necesariamente los culpables de todo el mal que nos caracteriza en el Perú. ¿Vamos a volver a eso? Espero que no sea así. En síntesis y para terminar este video, la palabra covidiota aceptada por la Real Academia no es sino una palabra que sirve en contextos en donde los pobladores y ciudadanos tienen completo conocimiento y reconocimiento de sus errores y que a la larga terminan siendo personas con un bagaje cívico-patriótico sumamente alto en torno a una historia de derechos que han sido incluidos, por supuesto, debido a una serie de conflictos. En el Perú y en otros países aún no tenemos acceso a esos derechos. No los tenemos. En otros videos he hablado de ello. He hablado de adultos mayores, de discapacitados, de mujeres. He hablado del racismo, de la discriminación, de una historia que aún no pide perdón por tantas víctimas y tantas personas que han sido prácticamente destruidas en vida. No tenemos nada de eso. Acá no hay un contrato social. Acá no se ha desarrollado lo que hubiéramos querido en otros contextos, sí. Así que hablar de covidiotas o rechazar o repeler a las personas por ciertas caracterizaciones que van de la mano con su condición económica, con su color de piel a veces o con su caracterización geográfica en determinadas zonas rurales o periurbanas es un error. Estamos en una situación muy compleja y muy complicada. La vacuna está llegando, lentamente, pero está llegando. Pero debemos prepararnos para momentos posteriores. Reforzar la situación de la salud, reforzar los estudios e investigaciones para entender qué quiere, qué es y qué representa la población. No al insulto, no al enfrentamiento de ese tipo, creyendo que solamente insultando, creyendo que solamente haciendo menospreciar o haciendo sentir muy mal a las demás personas, vamos a llegar a la solución de este tema. No a la palabra covidiota, sí a la palabra de comprensión, de entendimiento y de análisis. No podemos meter a la gente a la cárcel por tener comportamientos desatinados, porque en la cárcel hay mucho contagio, evidentemente. Ponerles multas a la larga va a ir en contra de su economía y de repente no van a llegar a interiorizar las razones de esto. Pero sí podemos estudiar y analizar por qué determinados grupos humanos no tienen en consideración lo que nosotros entendemos como aspectos de protección frente a la COVID-19. Prefiero ir por allí que antes que apelar solamente a un insulto. Por eso quiero compartirles este reportaje para que lo puedan entender. Seguramente lo hemos podido ver al inicio, al fin o a la mitad para que se entienda lo que quiero decir. Luego de haber visto este reportaje, les agradezco nuevamente por acompañarme en este video y por favor síganme, denle un like, compártanlo. Es para mí muy importante poder continuar con esto en la medida que también tenga el apoyo de todos y todas ustedes. Es para mí un placer y un privilegio y por supuesto acompáñenme en redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter y aquí siempre voy a estar para ustedes. Si quieren que haga algún directo, estaré gustoso o algún tema que quieren que trate, pueden también comentarlo aquí, estaré respondiendo sus comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.